En este video vamos a hablar de cómo los avances en la inteligencia artificial están conquistando cada vez más espacios y ámbitos del desarrollo humano y cómo esto nos puede afectar y cómo además las habilidades blandas cobran cada vez más relevancia porque son un diferenciador indispensable que otorga valor a nuestro perfil, incluso a nosotros como personas, a la vista de los demás y de los potenciales empleadores. Y además vamos a poner énfasis en cuál es la habilidad blanda más útil, que es la perseverancia. La tecnología ha avanzado mucho en los últimos años. El poder computacional se ha venido creciendo de forma exponencial, es decir, que se duplica, ¿no? Prácticamente cada año. Recuerdo que existe una que le llaman la ley de Moore, ¿no? La cual nos dice cómo el número de transistores y la potencia de los chips utilizados por las computadoras se iba a ir incrementando cada año. Para ser más exactos, la ley de Moore decía que cada 2 años se iba a duplicar el número de transistores que iba a contener un chip. Y esto está directamente relacionado con la potencia que tiene, con el poder de cálculo. En realidad no es una ley porque no es una verdad así científica, es una realidad empírica, ¿no? Más bien. Pero es muy curioso porque sí se ha visto que se tiende a eso, ¿no? O sea que al parecer, sí, a lo largo de los años se ha duplicado cada par de años, bianualmente el número de transistores que contienen los chips, aumentando muchísimo su poder de cómputo. Y esto permitió que cosas que en las matemáticas se preveían teóricamente, pero que eran muy difíciles de calcular porque requería demasiado proceso de cálculo, fueran una realidad. Y entonces, a principios del siglo XX, algoritmos teóricos empezaron a popularizar y esto provocó que surgieran estos términos que cada vez son más comunes y más aceptados entre la población, más reconocibles, que son, por ejemplo, el machine learning, la inteligencia artificial, las redes neuronales. Entonces ya cada vez más personas reconocen estos términos y saben que las computadoras, aunque no sepan bien, o sea, técnicamente cómo se hacen, saben de lo que las computadoras son capaces. Y hay muchas tareas que hace unos cuantos años se planteaba que eran imposibles, que una máquina jamás iba a poder reemplazar al ser humano realizando estas tareas. Una de las cuales, de las que más me acuerdo, es la conducción, por ejemplo, ¿no? O sea, pues se pensaba que conducir un automóvil implicaba muchísimas variables que eran muy difíciles de predecir para una computadora, porque no nada más es seguir una línea o saber cuándo dar vueltas, sino que tienes que estar atento a si se atraviesa una persona, ¿no? Para poder frenar los coches que tienes enfrente, tienes que tener mucha capacidad de intuición y de anticipación, ¿no? Para saber en qué momento un movimiento sutil de un automóvil significa que tú tienes que ejecutar una acción inmediata, ¿no? Tienes que tener esa visión de prevenirte que si alguien se te cierra, frenes inmediatamente, pero a su vez tienes que predecir lo que podría ser la acción que podría hacer el automóvil de atrás si tú frenas, ¿no? Para todas estas cosas que, aunque el cerebro humano no se conoce del todo cómo trabaja, sabemos que son capaces de hacer y que es una central de cómputo muy potente. Muchas de las cosas que nosotros denominamos intuición, pues viene de procesos cerebrales que desconocemos. Y se pensaba que eran demasiado complejos como para que los pudiera replicar una máquina y que estábamos muy lejos de eso y que incluso era imposible. Sin embargo, actualmente ya es posible. Ya existen automóviles que se conducen de forma autónoma, es decir, que se conducen solos sin la intervención del ser humano. Esto se ha conseguido observando cómo muchas personas conducen y programando un algoritmo para que aprenda de cómo las personas van conduciendo, dotando a los automóviles de diversos sensores de todo tipo, desde radares que permiten ubicar a todos los automóviles que están a la redonda, cámaras, micrófonos y todo tipo de sensores que permiten, como si fueran los sentidos de una persona, percibir todo el entorno y tomar decisiones a partir de estas señales. Y todo esto observando cómo conductores humanos reales realizan este procedimiento de conducir, en qué se fijan, en qué momento deben parar, en qué momento acelerar, en qué momento no parar.
y todo con las señales que provienen del entorno. Por ejemplo, hay automóviles que traen incorporados sistemas de comunicaciones que lo que hacen es registrar, bueno, y están dotados además de todos estos sensores que les comento, y lo que hacen es registrar todo lo que ocurre cuando una persona conduce y todo esto se va enviando a una computadora que va analizando todo esto y va aprendiendo de ese comportamiento del ser humano, y no solo en un automóvil, sino en miles o en cientos de miles. Entonces, esto lo que permite es que la computadora utilice todo el comportamiento de todas estas personas que manejan automóvil para aprender a conducir. Cuando nosotros aprendemos a conducir, pues lo hacemos por ensayo y error, ¿no? Tomamos quizá lecciones, leemos la teoría de cómo se conduce un automóvil, pero conforme vamos nosotros practicando, conforme vamos manejando, aprendemos a hacerlo mejor. Lo mismo ocurre con una máquina. Sin embargo, la máquina es capaz de aprender no solo de una experiencia, sino de la experiencia de muchísima gente y utilizar eso para perfeccionar sus técnicas de conducción. Y eventualmente, debido a que están basados en la experiencia de muchísima gente, de muchísima más gente de lo que podríamos hacer nosotros, pues van a terminar teniendo miles, incluso millones de horas de observación de conducción. Y eso les va a permitir perfeccionarse y crear un modelo de conducción mucho más adecuado incluso que lo que pueda tener una persona. Pero aún continúa la creencia de que las máquinas no pueden hacerlo mejor que un ser humano. Es más, se piensa que no es confiable dejarle a una máquina que no tiene ese poder de intuición que relacionamos con el ser humano y que no tiene ese sentido moral de lo que está bien y de lo que está mal, dejarle tomar decisiones que bien pueden ser en muchas ocasiones de vida o muerte. Y por eso, cuando existe un accidente de un automóvil conducido de forma autónoma o automática, es decir, que ninguna persona intervenía, pues de inmediato todos los medios se van sobre eso y lo amplifican diciendo, porque es algo que está reforzando una creencia que ya existe, diciendo, sabíamos que las máquinas no pueden conducir mejor que el ser humano. Entonces, al momento de que hay un accidente, se replica en todos lados, bueno, se da como noticia en todas partes y eso refuerza la creencia que tenemos de que las máquinas no pueden hacerlo mejor. Sin embargo, si permitiésemos la conducción automática de forma generalizada, podríamos ver cómo, aunque cometan ciertos errores, seguirían aprendiendo las máquinas y eventualmente lo harían mucho mejor que los seres humanos, reduciendo un montón los riesgos de la conducción automática. Muchas veces, aunque el ser humano tiene un poder cerebral muy grande y tiene esta gran capacidad de intuición que está compuesta de procesos cerebrales que no conocemos, pero que tiene una gran capacidad de anticipación. El ser humano es capaz de, con señales muy sutiles, saber si un coche va a detenerse de pronto, si alguien se te va a cerrar, si un peatón se va a atravesar de la nada. Y es como una intuición que tenemos los seres humanos cuando conducimos. Y por eso se piensa que el ser humano es mucho mejor, ¿no? Además de que podemos discernir entre lo que está bien y lo que está mal. En que, ¿por qué está mal pasarse un alto? ¿Por qué está mal eh, realizar ciertas acciones? Incluso cerrártele a alguien más. Y se piensa que una computadora no tiene esa capacidad. Esa es otra de las cuales, de las cosas por las que tenemos tanta resistencia hacia la conducción automática. Sin embargo, el ser humano no siempre es congruente en sus decisiones. Por ejemplo, si nosotros conducimos distrayéndonos, ya sea hablando con un teléfono celular, perdemos gran capacidad de nuestra concentración. Destinamos parte de ella a la charla que estamos teniendo con la otra persona y eso nos distrae de lo que estamos haciendo. Aunque pensemos que somos multitasking, esto no es verdad. Destinamos gran parte de nuestro poder cerebral a mirar nuestro teléfono, contestar mensajes y nos distraemos de lo que está pasando enfrente y podemos tener accidentes, chocar o atropellar a alguien. Lo mismo pasa si conducimos en estado de ebriedad o bajo la influencia de cualquier sustancia que pueda disminuir nuestra capacidad de concentración. Y eso nos puede llevar a cometer accidentes. También puede ocurrir que no estemos bien descansados, no hayamos dormido bien y nuestro cerebro, aunque sea muy potente, no esté trabajando al 100%, pierda concentración y tenga un accidente. Todas estas circunstancias que afectan al ser humano, a una máquina pues no la afectan,
Una máquina no se cansa, no sufre estos desgastes. Puede tener otro tipo de desgastes, pero estos que son tan recurrentes en los seres humanos no las va a tener. Un ser humano no le es posible manejar durante muchísimo tiempo con la misma precisión. En cambio, para una máquina no hay ningún problema. Por eso es que eventualmente y paulatinamente, conforme se vaya aceptando, veremos más automóviles conducidos de forma automática. ¿Y qué va a pasar con todas las personas que se dedican a conducir automóvil? ¿Qué va a pasar con los taxistas, los choferes, los camioneros? ¿Qué va a pasar con todos ellos si una máquina está siendo mejor para conducir que ellos? Lo que va a ocurrir con todas las personas que sean desplazadas por estos procesos más automáticos es que van a tener que adaptar sus funciones para algo que las máquinas no puedan hacer tan bien. ¿Y cuáles son estas funciones? Son las que están más relacionadas con lo que percibimos nosotros como la humanidad, eh, con relacionarte con otras personas. O sea, es mucho más fácil que uno confíe en una persona que en una máquina, aunque hay personas que no es así, ¿no? Hay personas que prefieren ir al cajero automático que a un cajero porque cuando quieres hacer una función demasiado específica, sientes que no necesitas interacción de una persona, es mejor ir a lo que quieres hacer y así no tratar con una persona. Pero cuando sí quieres tratar con una persona, tú esperas que esa persona esté dispuesta a ayudarte, que sea amable, que te atienda con una sonrisa, que sea empática. No quieres tan solo que te resuelva el problema, no sé si vas a un cajero, no quieres que te aviente el dinero y ya, ¿no? Dices, para eso voy a un cajero automático. Quieres que te reciba de forma amable, que se relacione contigo no solamente como un cliente, sino como una persona. Ese tipo de habilidades nos van a dar una gran ventaja competitiva sobre los demás, conforme los procesos que son más automáticos sean conquistados por las máquinas y todas las labores más manuales, más mecanizadas, incluso no tan mecanizadas, como vimos que la conducción no es una tarea tan sencilla y sin embargo las máquinas ya son capaces de hacerla. Entonces, lo que va a destacarnos sobre los demás y lo que nos va a aportar ese valor adicional con el que la gente va a estar muy contenta y dispuesta, ya sea a contratarnos como empleados, a hacer negocios con nosotros o adquirir nuestros servicios o nuestros productos, es si les damos ese algo adicional. Eso que a una persona la hace sentirse especial y la hace sentirse que tiene un contacto no solamente mercantil, sino además con un ser humano, ¿no? Que se está relacionando socialmente con un ser humano, porque esa es otra de las grandes necesidades que tenemos como personas, el sentirnos valorados y sentirnos que formamos parte de la sociedad. Queremos eso, queremos ese calor humano. Y las personas que sean capaces de otorgarlo van a tener una gran ventaja en el futuro conforme los procesos se vayan automatizando en casi todas las profesiones. ¿Y cuál es la característica que nos brinda o cuáles son las características que nos brinda este plus como personas? Pues son las habilidades blandas. ¿Qué son estas habilidades blandas? Son todas estas características relacionadas con lo humano y con lo social, con lo creativo y con las cosas que actualmente las máquinas les cuesta mucho trabajo hacer. Porque una máquina es muy buena aprendiendo con base en imitación, con base en imitar lo que hacemos. Pero si nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas diferentes, eso ya le cuesta trabajo a la máquina, como desarrollar creatividad. Si bien es posible, es muy difícil y es particularmente difícil que se parezca a la creatividad que pueda tener un ser humano. Entonces, dentro de las habilidades blandas que les comento y que son tan importantes que el Foro Económico Mundial las ha denominado como habilidades del siglo XXI, están la creatividad, la capacidad de comunicarte con otras personas, la capacidad para resolver problemas y una muy importante en la que quiero poner énfasis en este video es la de la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia consiste en buscar llegar a una meta, vencer todos los obstáculos que podamos encontrar para llegar a la meta. ¿Por qué quiero hacer énfasis en la perseverancia? Porque se ha encontrado que está muy relacionada con el éxito que pueda tener una persona. Éxito medido de la forma como quieras, ¿no? Éxito en lo social, que puede ser ser feliz al tener muchos contactos, muchos amigos, tener lazos familiares estrechos, en lo financiero, que puedes tener un buen sueldo, el empleo de tus sueños,
Incluso si quieres tener tu propio negocio, pues tener tu propio negocio. Y en la salud, por ejemplo, ¿no? La perseverancia es muy importante para tener buena salud, porque tener buena salud consiste en una serie de hábitos que son muy difíciles de realizar. Hay que comer adecuadamente, hay que hacer ejercicio, hay que descansar, hay que evitar las conductas y los elementos nocivos para la salud. Entonces hay que ser muy disciplinado y vamos a encontrar en la vida un montón de obstáculos que se van a interponer entre nuestros objetivos y la única forma de vencerlos es siendo perseverante. Y la perseverancia consiste en eso, en tener una meta fija. Debe ser una meta retadora, no tan fácil de realizar, si no bien imposible tampoco, pero que sea, que sepamos que nos va a costar esfuerzo. Tener esa meta y mirarla fijamente e ir tras ella. Planificar y otras cosas que hemos hablado en otros videos, administrar bien el tiempo, ser productivos, pero apuntar siempre hacia esa meta. Y van a surgir un montón de impedimentos, problemas, ya sea previstos y no previstos. O sea, previstos es como si quiero hacer ejercicio todos los días a las 6 de la mañana, es probable que no me levante, ¿no? Que me cueste mucho trabajo levantarme. Ese es un obstáculo previsto. Y la perseverancia es, bien, sé que existen estos obstáculos, pero no me voy a detener. Me voy a levantar a esa hora y me voy a poner a hacer ejercicio. Me voy a poner a estudiar ciencia de datos. Me voy a poner a cualquier actividad que queramos realizar y seguir con esa meta que sea retadora, de preferencia que sea, bueno, podemos dividirlas, como ya hemos hablado en otros videos, que sean metas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, y seguir hacia adelante y no detenernos. Si surge algún obstáculo, a veces, si es uno muy grande, hay que hacer un alto en el camino y pensar, tranquilizarnos, dejarlo por un momento, pero la perseverancia implica siempre volver, siempre regresar a esa meta que tenemos en mente. Siempre tener presente cuál es nuestro objetivo y seguir avanzando, sin importar lo que ocurra. Eso es la perseverancia. Mucho se ha discutido de las habilidades blandas sobre si es posible adquirirlas, si son innatas. A veces se piensa que vienen, que tienen una parte genética, que estamos predispuestos a tener ciertas habilidades blandas. Estamos predispuestos a ser más sociables, por ejemplo, desde que nacemos, ¿no? Por cierta genética. O también está en la discusión sobre si tiene que ver con la crianza del entorno en el que venimos, si venimos de una comunidad que fomentaba eso de la perseverancia, de no, no, haz las cosas, no te rindas desde que eras pequeño y se te queda esto como un hábito, o y si ya que no, ya eres mayor y no tienes esos hábitos, ¿se pueden adquirir o no, no? Entonces, se ha encontrado de todo, se ha pensado que bien, existe un componente genético, uno de crianza, y sí, eso ayuda bastante a ser perseverante. Tú puedes empezar desde el momento en el que estás ahorita, quizás no eres tan perseverante, no como a ti te gustaría, y puedes cultivar esta habilidad de tal forma que te hagas más perseverante conforme pasa el tiempo. ¿De qué formas podemos hacerlo? Podemos partir de algo que no nos cueste tanto trabajo, de algún hobby que tengamos, una actividad que nos guste realizar y proponernos hacerla, dedicarle cierto tiempo todos los días. O bien echarnos un compromiso encima, ya sea familiar o del trabajo, comenzando por algo que no sea tan difícil para nosotros de conseguir, pero que sí sea un poquito retador, aunque sea para que no sea algo tan sencillo. Y comenzamos con eso y seguimos ahí, ¿no? Y esto que les digo es muy importante, es el que le denominan amarrarse, es decir a los demás, oye, tengo este objetivo, quiero hacer 20 minutos de ejercicio diarios, pues, hazme un favor y pregúntame de vez en cuando si ya hice esos 20 minutos. Entonces, esta forma de amarrarnos nos va a permitir extender nuestra propia voluntad hacia los de los demás y reforzarla de tal forma que va a alimentar nuestra perseverancia. Y las habilidades, como en todo, entre más práctica, mejor. Entonces, conforme más practiquemos con este tipo de retos que les comento, más iremos desarrollando esta perseverancia. Y pues es como si fuese un músculo. Entre más lo entrenemos, más fuerte será y nos va a permitir ir por objetivos más retadores, mayores, que estén llenos de más obstáculos. Entonces, pregúntate qué tan perseverante eres y si podría ser un poco mejor. Crea un plan para ir conquistando más perseverancia, debido a que es la que considero la habilidad blanda o la habilidad del siglo XXI más importante de todas. Si te interesa ver más contenido sobre el estudio y la práctica de la ciencia de datos,
Suscríbete a mi canal. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y compartirlo con tus amigos para que así pueda llegar a más personas. Si quieres aprender más sobre ciencia de datos y dar tus primeros pasos para convertirte en un analista de datos, te invito a que te suscribas a mi curso, que es uno de los mejores puntuados en Udemy. Abajo en la descripción del video vas a poder encontrar un enlace. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campana para recibir notificaciones cuando exista un video nuevo. Y no te olvides tampoco de ser perseverante. Continúa, lucha por tus metas y tarde o temprano las lograrás. Hasta la próxima.